Un policía de la Asociación de Propietarios expulsa a una mujer negra de la piscina y luego descubre que ella es dueña de toda la propiedad. Imagínese una sofocante tarde de verano en un exclusivo suburbio de Atlanta. Piscina de color azul cristalino brillando bajo el sol. La risa resuena a través del agua hasta que un oficial de seguridad de la Asociación de Propietarios irrumpe y mira fijamente a una mujer negra elegante y serena que descansa en una tumbona. Él exige que ella se vaya inmediatamente. Ella está demasiado aturdida para responder. Con el corazón palpitando con fuerza, ella lucha por mantener la compostura. Pero justo antes de que ella pueda explicar quién es realmente, él la señala con un dedo acusador y amenaza con llamar a la policía. Lo que este autoproclamado policía de la Asociación de Propietarios no sabe es que la mujer que intenta expulsar del oasis del vecindario no es otra que la dueña de la propiedad. El sol del mediodía en Atlanta tenía una forma de exigir atención. Su calor presionaba como una mano de terciopelo los hombros de todos, instándolos a buscar sombra fresca o retirarse a santuarios con aire acondicionado. En la exclusiva subdivisión Preston Lake, una serie de casas perfectamente alineadas con jardines bien cuidados, setos cuidados y grandes entradas, los residentes a menudo encontraban refugio en la piscina comunitaria. Fue más que una mera comodidad. Era un centro social donde los vecinos intercambiaban historias, los niños practicaban sus lanzamientos de cañón y la tensión de la vida diaria se disolvía en el reflejo azul del agua. Este sábado en particular, el escenario estaba perfectamente preparado para la relajación. Risas y conversaciones mezcladas con el olor a protector solar y cloro. De vez en cuando, una suave brisa agitaba los altos pinos que bordeaban el área de la piscina, ofreciendo un alivio momentáneo del calor opresivo. Si alguien mirara a su alrededor, notaría una mujer alta y negra, de piel suave y oscura y una postura segura. Llevaba un vestido verde azulado sobre un traje de baño modesto mientras bebía agua helada con limón de una taza de acero inoxidable. Un sombrero de ala ancha le protegía los ojos. Sin embargo, había algo en su presencia, regia, tranquila, segura de sí misma, que llamaba la atención. Su nombre era Ebony Turner, aunque nadie alrededor de la piscina reconoció su rostro todavía. Ella había llegado temprano esa mañana, usando una tarjeta llave para desbloquear la puerta de la piscina sin ningún problema. Ebony se acomodó en un sillón, contenta de ver la luz del sol bailar sobre el agua. Media hora después de su tranquilo respiro, Ebony se dio cuenta de otra presencia. Un hombre de mediana edad con un polo azul marino comenzó a patrullar el perímetro de la piscina con aire de importancia personal. Un valquietalque colgaba de su cadera, y un cordón de identificación con una etiqueta que decía Seguridad de la Asociación de Propietarios brillaba bajo el sol. Sus ojos iban de una familia a otra como si buscara alguna infracción menor. Una botella de vidrio en una hielera, un adolescente alborotador que ignora los carteles de prohibido bucear o alguna otra infracción de las reglas de la comunidad que podría corregir. Este hombre era Kevin Smith, un nombre susurrado con inquietud por ciertos residentes que consideraban que su estilo de aplicación excesivamente entusiasta era un poco demasiado rígido. Lo había contratado la Asociación de Propietarios de Viviendas de Preston Lakes hacía un año para mantener las instalaciones seguras, pero se rumoreaba que disfrutaba de la autoridad más que del trabajo en sí. Era conocido por escribir citaciones para las transgresiones más pequeñas. Setos de 2,5 centímetros demasiado altos, contenedores de basura no retirados a las 7 de la tarde en punto, y los coches aparcados a unos centímetros del bordillo. Cuando la mirada de Kevin se posó en Ebony, su expresión cambió de una vigilancia casual a una sospecha flagrante. Se acercó a ella lentamente, como si estuviera entrando en la escena de un crimen. Ebony notó primero que su sombra bloqueaba el sol. Ella levantó la vista y asintió cortésmente. «Buenas tardes», dijo con calma, ajustándose el sombrero para el sol. Ella no tenía ningún deseo de causar una escena. Ella simplemente quería disfrutar de un momento de paz. Pero el rostro del hombre estaba rígido y sus rasgos se distorsionaban por la desaprobación. «Señora», dijo secamente,
No la había visto por aquí antes. ¿Vive usted en la urbanización? Ebony levantó una ceja, ligeramente sorprendida por el tono brusco. Ella buscó su bolso donde guardaba su identificación, pero decidió responder primero. «Tengo derecho a estar aquí», respondió. «Utilicé mi tarjeta llave en la puerta». La postura de Kevin Unk se endureció. «No pregunté cómo entraste. Pregunté si vivías aquí». Un leve destello de fastidio cruzó el rostro de Ebony. Ella había esperado la habitual cortesía vecinal. Después de todo, se trataba de Atlanta, una ciudad conocida por su hospitalidad sureña. «Estoy pasando un tiempo en la propiedad», dijo vagamente. «Si quieres saberlo, tengo todo el derecho de estar aquí». Kevin, con las cejas arqueadas, la observó de pies a cabeza, como buscando una explicación que justificara su presencia. La piscina, que hacía unos momentos se había llenado de tanta charla, se quedó en silencio. Algunas personas comenzaron a observar la conversación, percibiendo la tensión. Los padres se detuvieron un momento. Los niños dejaron de chapotear. Hubo un cambio colectivo en el ambiente. «Bueno, necesito ver pruebas», exigió Kevin. «No permitimos que personas ajenas usen estas instalaciones». Ebony exhaló. Ya sentía la oleada de conflicto formándose en su estómago. Buscó su licencia de conducir, preparándose para mostrarle algún tipo de identificación de domicilio. Pero entonces recordó la complicada verdad. Su nombre no figuraba en la dirección postal local porque había comprado toda la propiedad y el complejo comunitario a través de un fideicomiso inmobiliario, una sociedad de responsabilidad limitada. Los registros oficiales de residentes podrían no coincidir con la dirección personal de Ebony Turner. Si la contrastaba con un vistazo rápido. En cambio, le ofreció su tarjeta llave con la esperanza de que fuera suficiente. «Aquí está la tarjeta de acceso a la piscina», explicó. «Es todo lo que solemos necesitar para entrar. ¿Verdad?» Kevin miró la tarjeta y luego volvió a mirar a Ebony, sin convencerse. «¿De dónde sacaste esto?» La paciencia de Ebony, normalmente inmensa, se estaba agotando. Pensó en explicarle que poseía la mayoría de las acciones de la propiedad, que toda la urbanización se había comprado a través de un fideicomiso que ella controlaba. Pensó en decirle que, de hecho, era ella quien pagaba los honorarios de su contrato a través de su empresa de gestión, pero dudó, pues no quería revelar toda esa información delante de curiosos. También albergaba un deseo oculto de ver cómo se comportaría si no supiera que ella era su jefa definitiva. Kevin se acercó, en voz más baja, pero amenazante. «Voy a tener que pedirte que te vayas». Un silencio se apoderó de los alrededores. A Ebony se le revolvió el estómago. Era una escena que esperaba evitar. Confrontacional, pública, con un trasfondo racial. Para no añadir más drama, se levantó lentamente, recogió su bolso y se cubrió los hombros con una manta suelta. «Creo que deberías consultarlo con tus superiores», dijo con tono mesurado. «Estás cometiendo un grave error», dijo Kevin cruzándose de brazos. «No lo creo, señora. Y si no se van ahora mismo, tendré que llamar a la policía». Una oleada de emociones contradictorias golpeó a Ebony. Ira, decepción, una punzada agridulce de familiaridad. Había estado en situaciones similares antes, donde su presencia en un buen vecindario era recibida con sospecha. Pero esta vez, la ironía era especialmente aguda. No solo pertenecía allí, sino que técnicamente era la dueña de toda la comunidad. Decidió dejar que la situación se desarrollara más. Asintió cortésmente, recogió sus cosas y salió de la piscina, sintiendo las escaleras de los otros residentes quemándole la espalda. Kevin no sabía que Ebony estaba a punto de poner su mundo y el de toda la asociación de propietarios patas arriba. El conflicto en la piscina fue un pequeño punto de conflicto en la vida de Ebony, pero las corrientes subterráneas de su viaje eran mucho más profundas. Creció en el suroeste de Atlanta, criada por una madre soltera que hacía malabarismos con varios trabajos para llegar a fin de mes.
Desde pequeña, Ebony aprendió a valerse por sí misma. Veía a su madre llegar tarde a casa de un turno en un Starbucks local, con el uniforme oliendo a espresso y pasteles, solo para despertarse unas horas después y limpiar casas en barrios más ricos. En su adolescencia, Ebony descubrió que tenía un don para los números. Devoraba libros de la biblioteca sobre finanzas y propiedad, sacándolos de la biblioteca pública cerca de su escuela. Descubrió que podía detectar tendencias en el mercado inmobiliario que otros pasaban por alto. Una parte de ella estaba profundamente impulsada por el recuerdo del agotamiento de su madre. La mujer que luchó con tanto ahínco para mantener un techo sobre sus cabezas. Si Ebony lograba entrar en el sector inmobiliario, razonó, podría brindarle a su familia una vida mejor. Después de graduarse de la escuela secundaria, Ebony obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Georgia. Se especializó en administración de empresas con especialización en bienes raíces y finanzas. De día, asistía a clases y hacía prácticas con agentes inmobiliarios locales. De noche, trabajaba como camarera en un restaurante del centro, ahorrando cada dólar que le sobraba. Al graduarse, Ebony dio un gran paso y sacó sus ahorros para comprar una pequeña casa para reformar en un barrio en transición. Lo renovó, obtuvo una ganancia considerable y reinvirtió en otra propiedad. Este patrón se convirtió en su ritmo de vida: comprar, renovar, vender o alquilar. Se ganó una reputación de trato justo y contabilidad meticulosa. El mercado inmobiliario en Atlanta estaba en auge. Inversionistas adinerados invirtieron en nuevos desarrollos. Pero Ebony se centró en barrios infravalorados y casas que las grandes empresas pasaban por alto. Forjó alianzas con equipos de construcción y formó una red modesta pero confiable de colegas de confianza. Entonces llegó su primera gran oportunidad: comprar un pequeño edificio de apartamentos en Midtown a una fracción de su valor futuro. A pesar de que sus asesores financieros le advirtieron que no emprendiera un proyecto tan grande sola, Ebony confió en su instinto. Invirtió todo lo que tenía en la adquisición y terminó triplicando su inversión en 5 años. Esa decisión le valió un nombre influyente en el sector inmobiliario de Atlanta. Finalmente, puso la mira en un proyecto de desarrollo suburbano que había caído en ejecución hipotecaria. Casas de lujo, una piscina comunitaria, canchas de tenis y calles amplias, bordeada de árboles maduros. Esta era la urbanización Preston Lake. El promotor anterior se había declarado en quiebra tras una demanda complicada, dejando una ampliación a medio terminar y una deuda creciente. Ebony vio potencial donde otros veían problemas. Formó una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, obtuvo un préstamo cuidadosamente estructurado y adquirió la propiedad completa, incluyendo todas las comodidades, los terrenos sin vender y los derechos para administrar su asociación de propietarios. Contrató a un equipo de administración para que se encargara de las operaciones diarias mientras ella permanecía en segundo plano, centrándose en una estrategia más amplia. Esta compra posicionó a Ebony como la máxima autoridad tras bambalinas. Pero decidió mantener su identidad en cierta medida privada. Quería que la atención se centrara en las mejoras de la propiedad, no en su nombre. Así pues, los registros oficiales indicaban a ET Renaissance LLC como titular de la propiedad, una entidad que Ebony controlaba por completo. Ese fatídico sábado, Ebony decidió visitar la piscina sin previo aviso. Quería ver cómo los residentes disfrutaban de las instalaciones y ansiaba un momento de relajación personal. Nunca imaginó que la señalarían, le ordenarían que se fuera y la amenazarían con la intervención policial. Sin embargo, allí estaba, y la tormenta que estaba a punto de estallar, lo que pondría a prueba su compostura como nunca antes. Para cuando Ebony salió de la piscina, la historia ya había empezado a correr entre los residentes que presenciaron el enfrentamiento. Los mensajes de texto fluían entre los vecinos. Algunos defendieron las acciones de Kevin, afirmando que solo hacía su trabajo y garantizaba la seguridad de la comunidad. Otros estaban consternados,
señalando como había señalado a Ebony y apenas le había pedido pruebas antes de amenazarla con echarla. Vi cómo la miraba. Le susurró una persona que estaba presente a su amiga. Fue una desconfianza inmediata. ¿Por qué no preguntarle educadamente si había olvidado su identificación? Aunque tenía una tarjeta de acceso válida. Otro vecino señaló, eso debería haber sido suficiente. Normalmente, si tienes una tarjeta, te dejan en paz. Mientras Ebony regresaba a la casa modelo que temporalmente le servía de suite personal, una de las propiedades sin vender que mantenía vacías para invitados de fuera o para ella misma cuando las visitaba. Percibió las miradas curiosas de algunos transeúntes. Devolvió un gesto cortés de asentimiento aquí, un gesto amable allá, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Debería convocar inmediatamente una reunión con la junta de la asociación de propietarios? ¿Debería confrontar a Kevin directamente, o quizás ser discreta y manejar este asunto estratégicamente? Al mismo tiempo, Kevin se retiró a la oficina de la asociación de propietarios cerca de la entrada principal de la urbanización. Era un espacio pequeño con paredes neutrales, un solo escritorio y un archivador lleno de formularios de quejas. No pudo evitar sentir una ligera punzada de duda. La mujer de la piscina se había comportado con una confianza innegable. Mentalmente repasó sus palabras. Estás cometiendo un gran error. Algo en la forma en que lo dijo lo inquietó. Aún así, habló sobre escribir su incidente. Informe. Describió a Ebony como una usuaria no autorizada que se negó a identificarse debidamente. Mencionó que tenía una tarjeta de acceso, pero insistió en que era sospechoso que reclamara plenos derechos para estar allí. Kevin fue meticuloso al detallar su justificación, esperando que el registro oficial lo cubriera si ella decidía presentar una queja. Después de terminar, se recostó en su silla, masajeándose las sienes para aliviar la tensión. El recuerdo de la mirada serena de Ebony persistía en su mente como una advertencia. Pasaron 2 días tranquilos, pero el ambiente en Preston Lakes se sentía cargado. Algunos residentes murmuraban sobre una carta que circulaba del verdadero dueño de la propiedad, alguien que supuestamente supervisaba toda la asociación de propietarios. Los rumores sugerían que esta persona debía comparecer en la próxima reunión de la Junta. ¿Se trataría de otro inversor corporativo, un promotor inmobiliario adinerado? Nadie lo sabía con certeza, pero la curiosidad era intensa. El miércoles por la mañana, Kevin llegó a la oficina de la Asociación de Propietarios y encontró un aviso formal fijado en el tablón de anuncios de la comunidad. Decía, atención, residentes de la subdivisión Preston Lake. Se llevará a cabo una reunión especial de la Junta de JOA el viernes a las 7 de la tarde en el centro comunitario para discutir los acontecimientos recientes y el futuro de nuestro vecindario. Se anima a todos los residentes a asistir. Firmado, ET Renaissance LLC. El corazón de Kevin, propietario de la propiedad, dio un vuelco. ET Renaissance LLC. Había oído el nombre de pasada. Una entidad que había adquirido todos los derechos de desarrollo de la subdivisión y cuyo respaldo financiero permitió a la comunidad instalar cámaras de seguridad, nuevas farolas y contratarlo. Pero la identidad exacta detrás de ET Renaissance LLC siempre había sido un misterio para él. Ahora, quienquiera que fuera la persona planeada para aparecer en la próxima reunión, recordó a la mujer de la piscina. No, pensó que no podía ser ella. Parecía normal, salvo por su inquebrantable serenidad. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Kevin enderezó el aviso con ansiedad y luego regresó a su escritorio para recopilar los informes de incidentes recientes. Si la reunión trataba sobre acontecimientos recientes, era muy probable que surgiera el incidente de la piscina. Quería estar preparado. Mientras tanto, Ebony estaba ultimando su estrategia. Había hablado con el equipo de administración de la propiedad que supervisaba las operaciones diarias bajo su dirección. Estaban consternados por la conducta de Kevin, pero le aseguró que, desde un punto de vista legal, tenía la libertad de despedirlo si así lo deseaba. Ebony, sin embargo,
Prefería un enfoque más mesurado. Quería que esto sirviera de lección, no solo para Kevin, sino para cualquiera que juzgara a los demás basándose en suposiciones superficiales. Decidió asistir a la reunión como representante oficial de ET Renaissance LLC. Sería su primera aparición pública en ese cargo. Una parte de ella temía ser el centro de atención, pero también sentía que era el momento. Ya no era la adolescente que hacía malabarismos con libros de la biblioteca sobre bienes raíces. Era una inversionista experimentada con un historial de transformación de comunidades para mejor. Si estos residentes iban a llamar hogar a Preston Lakes, Ebony quería que conocieran a la mujer detrás de las mejoras y que entendieran que esperaba que la justicia, el respeto y la inclusión imperaran en sus desarrollos. Llegó el viernes por la noche y el centro comunitario, habitualmente sereno, bullía con una multitud de curiosos propietarios. Filas de sillas plegables de metal frente a un dais de madera con podio. Las luces fluorescentes del techo zumbaban suavemente. Los residentes se abanicaban con folletos, echando un vistazo a su alrededor para ver quién más estaba presente. Exactamente a las 7 de la tarde, Susan Collins, presidenta de la Asociación de Propietarios, declaró abierta la reunión. Era una mujer de mediana edad con el cabello canoso recogido en un moño elegante. Llevaba un blazer que parecía demasiado formal para el clima húmedo y se aclaró la garganta nerviosamente frente al micrófono. Buenas noches a todos, comenzó. Gracias por venir con tan poca antelación. Como saben, la subdivisión de Preston Lake ha estado bajo el paraguas de ET Renaissance LLC durante los últimos 2 años. Hemos trabajado estrechamente con su equipo administrativo, pero nunca hemos tenido una conversación directa desde la cima. Esta noche, tenemos el honor de conocer a la representante principal que supervisa la propiedad de nuestra comunidad. Demos una cálida bienvenida a la señorita Ebony Turner. Un silencio colectivo invadió la sala cuando Ebony se levantó de la primera fila. Las cabezas se giraron y los susurros se extendieron entre la multitud. Kevin abrió los ojos con incredulidad al reconocer a la mujer de la piscina. Ebony vestía un atuendo sencillo pero elegante. Traje pantalón. Caminó hacia el podio con paso mesurado, irradiando confianza sin arrogancia. El silencio se convirtió en completo silencio cuando tomó su lugar ante el micrófono. Buenas noches a todos, dijo Ebony con voz serena pero cálida. Soy Ebony Turner, fundadora de ET Renaissance LLC. Me complace estar con ustedes esta noche. Sé que, para muchos de ustedes, esta es la primera vez que ponen cara al nombre que aparece en los documentos de su asociación de propietarios. Permítame comenzar diciendo que considero un privilegio formar parte de esta comunidad y agradezco las numerosas contribuciones positivas que han hecho para hacer de Preston Lakes un hermoso lugar para vivir. Ella hizo una pausa y examinó la habitación. Kevin, que estaba sentado en el borde de su asiento, parecía que quería encogerse en el suelo. Susan, la presidenta de la Asociación de Propietarios, le ofreció a Ebony un gesto de aliento. También quisiera referirme a los acontecimientos recientes, continuó Ebony. Durante el fin de semana, hubo un incidente en nuestra piscina comunitaria. Nuestro oficial de seguridad se me acercó y me pidió que me fuera. Él creyó que yo estaba invadiendo mi propiedad. Si bien aprecio que su intención era mantener nuestras comodidades exclusivas para los residentes, la situación se manejó de una manera francamente irrespetuosa. Y eso, amigos míos, no es lo que representa Preston Lake. Un murmullo se extendió por la audiencia. Varios residentes que presenciaron el suceso asintieron en señal de acuerdo. Ebony levantó una mano suavemente para silenciar la habitación. Antes de abrir el debate, quisiera destacar un punto. No estoy aquí para castigar. Estoy aquí porque creo en la transparencia, la responsabilidad y el respeto mutuo. Si vamos a avanzar como comunidad, debemos unirnos, sin importar nuestros orígenes, nuestro color de piel o nuestras posiciones. Ahora me gustaría invitarlos a hacer preguntas o comentarios. Con eso, Ebony se alejó del podio y Susan regresó a moderar la sesión de Abanda.
Las manos se levantaron. Algunas preguntas eran prácticas. Preocupaciones sobre los impuestos a la propiedad, el mantenimiento del césped y los próximos proyectos de expansión. Ebony les respondió con un firme conocimiento de los detalles financieros y logísticos, impresionando incluso a los propietarios más escépticos. Mencionó cifras reales, como por ejemplo cómo se había asociado con Keller Williams para futuras cotizaciones, o cómo financió proyectos de paisajismo a través de una combinación de reservas de capital y patrocinio local. Pero todo el mundo estaba esperando el verdadero enfrentamiento. La discusión sobre el trato que Kevin le dio a Ebony. Finalmente, un valiente residente llamado Martín se puso de pie. Señorita Turner, muchos de nosotros vimos lo que pasó en la piscina. Kevin ha tenido una presencia demasiado estricta aquí, escribiendo citas y haciendo que algunos de nosotros nos sintamos incómodos. Entiendo la necesidad de seguridad, pero ¿puede hablarnos de cómo se abordará esta situación? Todas las miradas se volvieron hacia Kevin, que ahora estaba sentado rígidamente en su silla, con el rostro enrojecido. Ebony miró a Martín con tranquila seguridad. Gracias por la pregunta. Seamos directos sobre esto. Kevin, me gustaría invitarte a decir algunas palabras, si te sientes cómodo haciéndolo. La mente de Kevin daba vueltas. No había planeado hablar esta noche. Sin embargo, allí estaba él, puesto en aprietos por el dueño de la propiedad a quien había insultado. Lentamente se levantó y se acercó al micrófono. Sus manos temblaban, pero intentó robar. Buenas noches a todos, empezó, con la voz ligeramente quebrada. Soy Kevin Smith, el agente de seguridad contratado por la Asociación de Propietarios. Solo hacía mi trabajo, intentando proteger a nuestra comunidad. Señora, no sabía quién era usted y, desde mi punto de vista, no confirmó su residencia. Ya hemos tenido problemas con intrusos antes. Hizo una pausa para recuperar la compostura. Si parecí irrespetuoso, no era mi intención. Lo siento si le causé molestias, señorita Turner. Siguió un pesado silencio. Todas las miradas estaban ahora centradas en Ebony, que se acercó al micrófono una vez más. Gracias por tu disculpa, Kevin. Te lo agradezco. También reconozco su preocupación por los intrusos. Sin embargo, necesito que usted y todos los demás comprendan que el sentido de pertenencia no debe depender de estereotipos o suposiciones. Debería haber sido suficiente tener una tarjeta de acceso. Debemos tratar a todos, residentes, invitados, futuros propietarios, con dignidad. Ella se volvió hacia Susan. Me gustaría discutir un plan para capacitar a nuestro personal de seguridad para garantizar que sigan protocolos que sean justos y legales. Implementaremos talleres de diversidad e inclusión y nos aseguraremos de que se respeten los derechos de todos los residentes. La tensión en la sala empezó a disminuir. La gente asintió. Algunos incluso aplaudieron en señal de acuerdo. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Kevin mantendría su trabajo o enfrentaría consecuencias inmediatas? Ebony pareció percibir la pregunta tácita. Déjame ser clara, dijo. Creo en las segundas oportunidades cuando alguien muestra voluntad de aprender. Kevin, tienes la oportunidad de ser parte de un cambio positivo aquí. Pero habrá supervisión. Revisaré las quejas y citaciones para asegurarme de que nadie sea señalado injustamente. ¿Está claro? Kevin asintió, agradecido por la oportunidad, pero lleno de un profundo sentimiento de humillación. No podía sacarse de la cabeza la idea de que había intentado echar a la persona que literalmente era dueña del vecindario. La reunión de la junta directiva finalizó con una palpable mezcla de alivio, curiosidad y cauteloso optimismo. Muchos residentes se acercaron a Ebony para agradecerle su transparencia y felicitarla por su historia de éxito. Algunos expresaron escepticismo, preocupados de que un propietario con poder superlativo pudiera tener demasiado poder. Ebony escuchó pacientemente, asegurándoles que su intención era mantener una asociación equilibrada entre la asociación de propietarios, los residentes y su administración. Kevin salió silenciosamente.
Se sentía agotado, como si hubiera quedado atrapado en una tormenta. Su teléfono vibró con mensajes de vecinos que le ofrecían palabras de apoyo poco entusiastas o comentarios cautelosos, pero él solo quería estar solo. Finalmente, condujo hasta su modesto apartamento en las afueras de la ciudad, donde arrojó la camisa del uniforme de la Asociación de Propietarios a la lavandería con una fuerza inusual. Ebony, por otro lado, regresó a su casa modelo en la propiedad. Caminó por la sala de estar elegantemente decorada, con un lujoso sofá blanco y pinturas abstractas en las paredes, sin sentirse ni triunfante ni vengativa. En cambio, sintió una ola de responsabilidad. Ser propietario de una comunidad no se trataba solamente de ganar dinero o revender propiedades. Significó establecer un tono sobre cómo las personas viven juntas. Más tarde esa noche, Ebony llamó a su madre, Cassandra, para contarle cómo había ido la reunión. «Bebé, ¿estás bien?», Cassandra preguntó. «No dejaste que te echaran, ¿verdad?». La voz de Ebony se calentó. «No, mamá. Me mantuve firme, pero le dije que podía tener una segunda oportunidad». Cassandra respondió. «Esa es mi chica, siempre intentando ver lo mejor de la gente». Después de colgar, Ebony dio un largo y reflexivo paseo por las calles aún iluminadas de Preston Lakes. Las farolas brillaban tenuemente y la luna brillaba en lo alto. A pesar de la fricción anterior, había algo innegablemente tranquilo en este vecindario. Había invertido no solo dinero, sino también su corazón en convertirlo en un lugar al que la gente pudiera llamar hogar. Se comprometió a hacer todo lo posible para mantener esa visión viva e inclusiva. En los días posteriores a la reunión de la Junta, Kevin luchó con una oleada de emociones encontradas. Oficialmente, seguía empleado, pero las palabras de Ebony sobre la supervisión le pesaron mucho. Ella había insistido en revisiones mensuales de todas las citaciones y quejas. Eso significaba que ya no podía confiar en su propio juicio discrecional. Tendría que seguir un protocolo estricto, uno que exigiera pruebas claras y un trato justo para todos los residentes. Recorrió la urbanización en el carrito de golf de seguridad, buscando los habituales estacionamientos no autorizados, merodeos sospechosos o violaciones de propiedad. Pero su enfoque cambió. Se dio cuenta de lo rápido que había juzgado a Ebony en la piscina. ¿La habría tratado diferente si hubiera tenido cierta apariencia? Tal vez hubiera llevado cierta ropa o tenido cierta complexión. Una tarde, pasó junto a un grupo de adolescentes que patinaban cerca de las canchas de tenis. En el pasado, podría haberles gritado por posibles daños a la propiedad. Esta vez, se detuvo y simplemente observó. No estaban vandalizando nada. Solo practicaban trucos, se reían y, de vez en cuando, se animaban mutuamente. Kevin suspiró, recordando cómo la calma de Ebony lo había desafiado a cuestionar sus prejuicios. Tal vez era hora de dejar pasar las nimiedades, especialmente si no lastimaban a nadie. Sin embargo, todavía sentía que lo observaban. Los residentes que se habían enterado del incidente de la piscina observaban cada uno de sus movimientos con sospecha. Algunos incluso lo confrontaron educadamente, preguntándole si se les permitía hacer ciertas cosas mundanas. Le dolió más de lo que quería admitir. Ser el guardián del vecindario nunca había sido cómodo, pero ahora se sentía insoportable. Pensó en dejarlo, buscar trabajo en otro lugar, pero una parte obstinada de él quería demostrar que podía cambiar, que no era el villano de esta historia. Fiel a su palabra, Ebony lanzó una serie de iniciativas de mejora comunitaria. Envió un boletín informativo con actualizaciones sobre nuevos jardines, organizó eventos sociales en la casa de la piscina y un taller de concienciación sobre la diversidad. El taller era opcional, pero se fomentaba, con el objetivo de fomentar un ambiente más inclusivo. Se asoció con una organización local sin fines de lucro llamada Build Better Futures, especializada en eventos de desarrollo comunitario y programas educativos. Organizaron seminarios sobre todo, desde resolución de conflictos hasta educación financiera.
Ebony quería que Preston Lakes fuera más que un pintoresco conjunto de casas. Quería que fuera un modelo de lo que podría ser un barrio multicultural moderno. Durante un evento de fin de semana, Ebony organizó una barbacoa para conocer a su vecino junto a la piscina. Los residentes participaron con platos para compartir, clásicos de la comida sureña como macarrones con queso y berza, junto con sushi casero, hamburguesas veganas y baklava. El aire se llenó de la deliciosa aromas de diferentes cocinas. Los niños corrían riendo, persiguiéndose por la exuberante hierba. Parejas de ancianos se mezclaban, recordando cómo la comunidad había cambiado con los años. Ebony iba de grupo en grupo, saludando afectuosamente a la gente y animándola a compartir sus historias. Kevin se quedó junto a la puerta, sintiéndose desplazado. Todavía llevaba el uniforme, pero Ebony le había pedido que actuara más como una presencia servicial que como un estricto ejecutor. Para su sorpresa, algunos residentes le ofrecieron platos de comida, entablando una conversación informal. Por primera vez en meses, Kevin se sintió bienvenido en lugar de resentido. Ver a Ebony en acción, conectando con familias de todos los orígenes, despertó algo en él. No es solo la dueña, pensó. Es el corazón de este lugar. Notó la facilidad con la que pasaba de bromear con adolescentes a conversar cortésmente con residentes mayores que usaban bastones o andadores. Nadie quedaba al margen de su atención. Sin embargo, mientras el aroma a barbacoa flotaba en la brisa, Kevin vio a Ebony se hizo a un lado para atender una llamada. Su expresión se tornó sombría. No podía oír mucho, pero por la forma en que sostenía el teléfono, parecía urgente. Cuando regresó, su sonrisa seguía ahí, pero se había desvanecido. Kevin no indagó, pero sintió una punzada de preocupación. Por muy serena que pareciera, Ebony cargaba con grandes responsabilidades. Entre bastidores, Ebony se ocupaba de algo más que asuntos internos de la comunidad. Había recibido una llamada preocupante de sus abogados sobre un grupo de inversores corporativos que estaban interesados en la subdivisión Preston Lakes para una compra agresiva. Estos inversores, conocidos por sus adquisiciones hostiles, se habían acercado a los prestamistas de Ebony, ofreciéndoles un lucrativo acuerdo para vender las letras hipotecarias de la propiedad. Si tenían éxito, podrían embargar la inversión de Ebony si no cumplía ciertas condiciones financieras. El momento fue malicioso. Las mejoras que Ebony financió habían aumentado el valor general de la comunidad, haciéndola más atractiva para los asaltantes corporativos. Su objetivo era arremeter, apoderarse de, controlar y vender las propiedades para obtener ganancias rápidas, lo que podría desmantelar la cultura inclusiva que Ebony tanto se había esforzado por fomentar. Peor aún, Ebony descubrió que algunos de los cabilderos corporativos habían comenzado a recorrer el vecindario, distribuyendo folletos que ponían en duda a ET Renaissance LLC. Alegaban mala administración, cargos ocultos y la intención de aumentar el valor de las propiedades tanto que los residentes de larga data no podían permitirse quedarse. Ninguna de estas afirmaciones era cierta, pero el alarmismo solía arraigarse rápidamente en tiempos de incertidumbre. Cuando Ebony se enteró de estas tácticas, organizó una reunión privada con la Junta de la Asociación de Propietarios, Susan Collins, Martín y algunos otros propietarios prominentes para discutir la estrategia. Explicó la amenaza de compra en términos claros, instándolos a mantenerse firmes. Si la comunidad se resistía colectivamente a estas ofertas externas, podrían mantener el control local. Pero si se convenciera a suficientes propietarios, los inversores podrían encontrar un vacío legal para expulsar a Ebony. Los miembros de la junta escucharon conmocionados. Susan aceptó ayudar a Ebony a combatir los rumores publicando un comunicado oficial que reafirmaba la confianza de la comunidad en ET Renaissance LLC. Martín se ofreció como voluntario para organizar una sesión de cuanda para vecinos preocupados. Planeaban destacar el compromiso genuino de Ebony y las mejoras tangibles que había logrado. A pesar de las garantías de la Junta, Ebony no podía evitar una creciente sensación de inquietud.
Sabía lo despiadados que podían ser los inversores corporativos y era muy consciente de que, como mujer negra, a menudo se enfrentaba a un mayor escrutinio y prejuicios en disputas financieras de alto riesgo. Una mañana, mientras Ebony revisaba contratos en su oficina temporal en casa, llamaron a la puerta. Al mirar por la ventana, vio a Kevin de pie, gorra en mano, con aspecto nervioso. Dudó un momento y luego abrió la puerta. «Buenos días, señorita Turner», dijo en voz baja. «Esperaba hablar con usted, si le parece bien». Lo acompañó a una mesa pequeña junto a la ventana. La luz del sol entraba a raudales, proyectando suaves rayos sobre el rostro preocupado de Kevin. Ebony le ofreció un vaso de agua, que él aceptó, con un asentimiento. «No sé cómo decir esto», empezó Kevin, «pero he estado oyendo rumores por el barrio. Algo sobre inversores externos que intentan echarte». Hizo una pausa, jugueteando con el borde del vaso. «Sé que no te he caído muy bien, pero quería ofrecerte mi ayuda si hay algo que pueda hacer». Los ojos de Ebony se abrieron ligeramente. No se esperaba esto. «¿Qué tipo de ayuda sugieres?» Kevin dejó el vaso. «Tengo contactos», dijo en voz baja. «Antes de aceptar este trabajo, trabajaba en seguridad privada. Algunos de mis antiguos socios tienen experiencia investigando sabotaje corporativo, tácticas de intimidación, ese tipo de cosas. Estos tipos con los que estás tratando juegan sucio. Ya lo he visto antes. Puedo preguntar por ahí, a ver si puedo recabar información sobre sus estrategias». Ebony estudió su rostro, intentando leer su sinceridad. Recordó lo inflexible y duro que había sido hacía apenas unas semanas, pero la gente podía cambiar. No cabía duda de la genuina preocupación en. «Lo aprecio», dijo con cuidado. «¿Pero por qué quieres ayudarme?» Kevin se tomó un momento para reflexionar. «Al principio, te veía como una persona más que se creía con derecho a usar las instalaciones sin seguir las reglas. Estaba equivocado. Cuanto más te he visto intentar construir esta comunidad, más te respeto. Y bueno, sé que casi me costó el trabajo, pero es más que eso. Creo en lo que intentas hacer aquí, sobre todo después de ver cómo has unido a todos y me has dado una segunda oportunidad». Exhaló y la tensión abandonó sus hombros. «Si estos inversores entran, todo por lo que has trabajado podría quedar destruido. No quiero que eso suceda». Ebony sintió una oleada de gratitud inesperada. «Gracias, Kevin», dijo ella, con una suave sonrisa. «Me encantaría recibir cualquier ayuda que puedas ofrecerme. Trabajemos juntos en esto». Pasaron la siguiente hora discutiendo posibles enfoques. Kevin acordó contactar discretamente a algunos colegas de confianza para obtener información sobre las tácticas del grupo corporativo. Ebony explicó el aspecto financiero, cómo podría refinanciar sus préstamos para liberarlos del control de los inversores corporativos, pero necesitaría tiempo. Cada uno presentó sus respectivas fortalezas, forjando una alianza improbable que ninguno había previsto semanas atrás. La semana siguiente, los inversores corporativos intensificaron su ofensiva. Aparecieron folletos engañosos en los buzones de los residentes que afirmaban ofrecer una gestión comunitaria superior y cuotas de la asociación de propietarios más bajas. Presentaron a Ebony como una propietaria ausente que había invertido solo para aumentar los precios del mercado y retirar el dinero. Señalaron los estados de cuenta mensuales que mostraban el aumento de los gastos de jardinería y seguridad. Sin mencionar que estas mejoras habían mejorado significativamente el valor de las propiedades y la calidad de vida. Algunos residentes, especialmente aquellos con ingresos fijos, comenzaron a preocuparse. Ebony Vision los habría dejado sin querer fuera de sus casas con el aumento de las cuotas de la asociación de propietarios. Corrieron rumores sobre cuotas especiales o contribuciones obligatorias para proyectos futuros. Ansiedad creció. Mientras tanto, los contactos de Kevin entregaron un informe desalentador. El grupo empresarial conocido como Silverwood Holdings tenía fama de realizar adquisiciones agresivas.
Tenía vínculos con bufetes de abogados sin escrúpulos que se especializaban en prolongar las batallas legales hasta que los pequeños propietarios o promotores inmobiliarios cedían ante los gastos. Algunos suburbios se habían enfrentado a tarifas exorbitantes o habían perdido sus hogares por completo. Con este conocimiento, Ebony tomó medidas proactivas. Organizó una asamblea pública donde pudo abordar cada rumor directamente. Con la ayuda de su equipo legal y asesores financieros, preparó una presentación completa que demostraba que las cuotas de la asociación de propietarios se mantenían competitivas en comparación con subdivisiones similares, y que no se planearon evaluaciones especiales sin la opinión de los residentes. Explicó su modelo de negocio, priorizando la construcción de comunidades a largo plazo sobre las ganancias rápidas. La asamblea pública se celebró en el mismo centro comunitario que antes. Esta vez, la asistencia fue aún mayor. Algunos residentes llegaron con rostros escépticos, sosteniendo copias de los folletos de Silverwood. Otros mostraban expresiones de silenciosa esperanza, confiando en el liderazgo de Ebony. Subió al escenario, colocándose detrás del podio con una determinación serena. Entiendo sus preocupaciones, comenzó. El cambio puede ser aterrador, y los rumores pueden alimentar ese miedo, pero basémonos en los hechos. Desmintió metódicamente cada argumento corporativo, citando documentos oficiales, presupuestos transparentes y testimonios del vecindario sobre los cambios positivos desde que asumió el cargo. Como propietaria de su propiedad, no tengo intención de obligar a nadie a irse. Mi plan no es transformar este vecindario, sino cuidarlo. Sin embargo, no puedo hacerlo sola. Necesito su apoyo. La multitud murmuró, algunos hojeando los documentos que Ebony les había proporcionado. Una residente levantó la mano. ¿Pero qué pasa si algún día vendes todo el lugar? ¿Cómo podemos confiar en ti? Ebony asintió, comprendiendo la duda. He incluido cláusulas de protección en los estatutos de la comunidad para garantizar que no se produzcan cambios radicales, como un desalojo masivo o un aumento drástico de las cuotas de la asociación de propietarios, sin el voto mayoritario de los residentes. Incluso si Ether Renaissance LLC vende la propiedad, esas cláusulas siguen vigentes. Tienes mi palabra y la tienes por escrito. Una oleada de alivio pareció invadir a la audiencia. Entonces, Martín, el vecino que había hablado en la primera reunión de la junta, se puso de pie. Creo en la señorita Turner, dijo con firmeza. Hemos visto las mejoras. Nuestra comunidad es mejor y más segura. La apoyamos. Su declaración animó a otros. Uno a uno, los residentes compartieron sus experiencias. Calles más seguras, jardines bien cuidados, un ambiente acogedor. La tensión se transformó gradualmente en una resolución colectiva para mantener Preston Lakes independiente y en manos de Ebony. A pesar de la muestra de unidad, Silverwood Holdings no se desanimó. Presentaron una demanda impugnando las prácticas de gestión de Ebony, alegando que violó las leyes antimonopolio y manipuló el valor de las propiedades. Era una reclamación infundada, pero aún así exigía una respuesta legal. Los abogados de Ebony prepararon contraargumentos, pero el proceso amenazaba con volverse largo y costoso. Para echar más leña al fuego, Ebony se enteró de que Silverwood se había puesto en contacto con su banco, presionándolos para que vendieran su pagaré hipotecario. Si tenían éxito, podrían reclamar la deuda, obligando a Ebony a pagar una suma astronómica de inmediato o perder la propiedad. El representante del banco, un hombre severo llamado señor Dane, programó una reunión para discutir la oferta. Ebony llegó a la oficina del banco en el centro vestida con un traje azul marino a medida. Agarraba una carpeta con estados financieros, un nuevo plan de negocios para Preston Lakes y referencias personales. Esperaba persuadir al banco para que la apoyara, pero también sabía que el dinero hablaba. Si Silverwood le ofrecía al banco un mejor trato, la lealtad podría evaporarse. El señor Dane la recibió en una sala de conferencias con paredes de cristal. El horizonte de la ciudad se alzaba afuera,
un recordatorio del despiadado mundo del sector inmobiliario corporativo. Fue cortés pero directo. Señorita Turner, estaban al tanto de la demanda pendiente. ¿Confía en que podrá capear este temporal? Ebony le entregó sus documentos con voz firme. Sí, lo estoy. He aquí por qué. Le explicó su situación financiera actual, destacando que el aumento del valor de las propiedades en la comunidad en realidad reducía el riesgo del banco. No tenía pagos atrasados y su historial hablaba por sí solo. El señor Dane se recostó, juntando sus manos. Dedos. Son números sólidos, pero Silverwood ofrece una prima por su nota. Sería negligente por mi parte no considerarlo. Entiendo que los negocios son los negocios, respondió Ebony. Pero recuerda, tenemos una historia. Usted financió mis proyectos anteriores y todos resultaron rentables. El enfoque de Silverwood podría ser una ganancia a corto plazo y un caos a largo plazo. Si no cumplen con sus pagos o provocan una reacción negativa en la comunidad, la reputación de su banco también se verá afectada. La estudió por un momento. Revisaremos su propuesta cuidadosamente. Se espera una decisión a finales de mes. Cuando Ebony se fue, se permitió una exhalación mesurada. Ella había hecho todo lo que podía. Ahora era un juego de espera, uno que podría determinar el destino de Preston Lax. Se corrió la voz sobre la demanda de Silverwood y la decisión pendiente del banco. Lejos de dispersarse por miedo, los residentes de Preston Lax se unieron en torno a Ebony. Organizaron una petición para recoger firmas para mostrarle apoyo colectivo. Incluso se pusieron en contacto con los medios de comunicación locales, con la esperanza de arrojar una luz positiva sobre el liderazgo de Ebony y advertir a otros vecindarios sobre las tácticas de Silverwood. Un sábado por la mañana, Ebony se encontró en una pequeña manifestación en el césped frente al centro comunitario. Las familias sostenían carteles que decían: apoyamos a Ebony Turner y mantenemos a Preston Lax independiente. Los niños llevaban camisetas con el lema ET para nuestra comunidad. Un equipo de noticias local vino a filmar la manifestación. Con las cámaras grabando, Ebony se acercó a una plataforma improvisada. Gracias por su apoyo, dijo, mientras su voz se amplificaba a través de un micrófono portátil. No se trata solo de la lucha de una persona. Se trata de proteger nuestro hogar, nuestra diversidad y nuestros valores de prácticas depredadoras. La multitud estalló en vítores. Kevin se quedó atrás, con los brazos cruzados, pero esta vez con una actitud protectora, no desafiante. Sintió un orgullo creciente al recordar el día que intentó echar a Ebony de este mismo lugar. Negó con la cabeza ante la ironía. Después de la manifestación, Ebony pasó horas estrechando manos y escuchando las historias personales de la gente, cómo se mudaron aquí por el sentido de comunidad, cómo las mejoras los habían hecho sentir más seguros y orgullosos. Estaba profundamente conmovida. A pesar de los desafíos legales, valía la pena luchar por esta unidad. Sin embargo, no todos estaban del lado de Ebony. Una pequeña facción dentro de la asociación de propietarios, liderada por un adinerado propietario llamado Charles Billings, vio la oportunidad de explotar el caos para su beneficio personal. Charles poseía varias propiedades en Preston Lax y las alquilaba para obtener ganancias. Creía en secreto que si Silverwood se hacía cargo, el valor de las propiedades se dispararía, lo que le permitiría vender a un precio inflado. Charles empezó a difundir rumores de que Ebony estaba al borde de la bancarrota, que estaba engañando a todos. Utilizó grupos de redes sociales y reuniones privadas, sembrando la duda. Aunque muchos desestimaron sus afirmaciones, a algunos les preocupaba que una corporación bien financiada pudiera asegurar el futuro del vecindario mejor que un solo individuo, independientemente de las intenciones de Ebene. Percibiendo el trasfondo negativo, el equipo directivo de Evanesce organizó una reunión con Charles. Esperaba abordar sus preocupaciones y encontrar puntos en común. Pero Charles se mostró evasivo, ofreciendo clichés educados sin revelar sus verdaderos motivos. Ebony abandonó la reunión inquieta.
Intuía que él estaba creando problemas entre bastidores. Kevin, gracias a sus continuas rondas y su presencia más discreta, se enteró de las manipulaciones de Charles. Una noche, Kevin encontró a Charles celebrando una pequeña reunión en el patio, distribuyendo folletos sobre cómo el interés corporativo equivale a una infraestructura más sólida. Kevin se mantuvo discreto, observando desde la distancia. Mentalmente tomó nota de los argumentos que Charles utilizó. Falsificó las afirmaciones financieras de Ebony. Inestabilidad, la promesa de un pago rápido si los fondos corporativos inundaban la zona. Kevin se dio cuenta de que Charles podría ser el caballo de Troya que Silverwood necesitaba en la comunidad. Informó de sus hallazgos a Ebony, quien le agradeció, pero también reconoció que debían actuar con cautela. Cualquier confrontación directa podría ser contraproducente, presentando a Ebony como autoritaria o controladora. En cambio, decidió contrarrestar el mensaje de Charles con datos claros y transparentes que demostraban la estabilidad financiera de ET Renaissance LLC y los beneficios a largo plazo de la propiedad local. La demanda presentada por Silverwood Holdings se dirigió rápidamente a una audiencia preliminar en el Tribunal del Condado de Fulton. El equipo legal de Ebony preparó una defensa sólida, pero todos sabían que las primeras impresiones podrían marcar la pauta de todo el caso. Llegó temprano al juzgado, vestida con un traje gris marengo y con un aire de serena determinación. Una oleada de ansiedad y anticipación le oprimía el estómago. Los abogados de Silverwood intentaron presentar a Ebony como una novata que había mordido más de lo que podía masticar, alegando que utilizó marketing manipulador para inflar el valor de las propiedades. Exigieron una orden judicial temporal, restringiendo la capacidad de Ebony para tomar decisiones financieras adicionales para Preston Lax hasta que se resolviera el caso. El asesor legal de Evanesce contraatacó con pruebas de sus mejoras legítimas, aumentos documentados en el valor de la propiedad vinculados a mejoras reales y mensurables, y el apoyo de los residentes. También destacaron el patrón de Silverwood de presentar demandas similares en otras jurisdicciones, muchas de las cuales fueron desestimadas por frívolas o resueltas bajo presión. Kevin, aunque no fue testigo directo, asistió a la audiencia para brindar apoyo moral. Observó cómo Ebony subía al estrado, respondiendo con aplomo a las preguntas inquisitivas del consejo contrario. Nunca perdió la calma, volviendo constantemente al argumento principal. Preston Lax prospera bajo una propiedad local transparente. Tras horas de deliberación, el juez finalmente se pronunció basándose en las pruebas presentadas. La moción de la demandante de una medida cautelar es denegada. Los demandados han aportado documentación suficiente para demostrar una gestión responsable de la propiedad. Silverwood Holdings no ha cumplido con la carga de la prueba para justificar tal restricción en este momento. Una oleada de alivio recorrió a Ebony. Aunque la demanda continuaría, esta fue una victoria temprana significativa. Agradeció a su equipo legal, abrazó a su madre, quien había acudido a mostrarle su apoyo, e incluso le dio a Kevin un cordial apretón de manos fuera de la sala. Por el momento, la esperanza prevaleció. Esa noche, Ebony regresó a su oficina en casa, dejando que la adrenalina se calmara. A pesar del éxito en la corte, se sentía agotada. Contempló el reflejo de la luz de la luna en el piso de madera pulida, recordando los muchos pasos que había dado para llegar hasta allí. De jovencita en un modesto apartamento a propietaria enfrentándose a un gigante corporativo, su vida se había convertido en un torbellino. Su teléfono vibró con mensajes de felicitación, pero vio uno de Kevin que decía: «Si alguna vez necesitas que alguien te vigile, avísame. Hemos llegado hasta aquí juntos». Ebony no pudo evitar sonreír. El mismo hombre que una vez intentó echarla de la piscina era ahora uno de sus más fieles apoyos. También pensó en los sacrificios de su madre, en las noches en que Cassandra llegaba tarde a casa y aún así encontraba tiempo para ayudarla con la tarea, o en las mañanas en que se despertaba solo para despedirse rápidamente antes de que Ebony saliera corriendo a clase. Todo ese sacrificio la condujo a esta pelea, y Ebony sintió una inmensa gratitud.
Sin embargo, no podía permitirse bajar el ritmo. Silverwood seguía acechando. Charles Billings seguía sembrando dudas, y la decisión del banco seguía pendiente. Si el banco vendía su hipoteca, todo podría derrumbarse. Ebony decidió mantenerse alerta. Pasaron semanas de ansiosa espera. Ebony continuó con sus actividades comunitarias, organizó otro taller sobre diversidad y supervisó los últimos retoques en las renovaciones de la Casa Club. La demanda avanzaba lentamente, pero sin la orden judicial temporal, Ebony mantenía el control. Los residentes se sentían cautelosamente optimistas. Finalmente, recibió la llamada del señor Dane del banco. A Ebony le latía con fuerza el corazón al responder. Su tono era serio, pero no hostil. Señorita Turner, hemos considerado las ofertas y su presentación financiera. Hemos decidido no vender su pagaré hipotecario a Silverwood ni a ningún otro inversor. Su trayectoria y el apoyo de la comunidad nos dan la confianza de que continuar con nuestro acuerdo actual es lo mejor para nosotros. Los ojos de Ebony se llenaron de lágrimas de agradecimiento. Gracias, señor Dane, no se arrepentirá. Después de colgar, se dejó caer en el sofá, soltando una carcajada de alegría. Este fue el punto de inflexión. Sin la cooperación del banco, la influencia de Silverwood se redujo significativamente. Su demanda seguiría su curso, agotando sus recursos sin la casi inevitable amenaza de ejecución hipotecaria. Ebony sintió que se le quitaba un enorme peso de encima. Sin la amenaza inmediata de perder su hipoteca, Ebony se centró en fortalecer la confianza de la comunidad, reforzó las medidas de transparencia, publicando actualizaciones financieras mensuales en el sitio web de la Asociación de Propietarios e invitando a los residentes a revisar cualquier documento que desearan. Charles, sin embargo, Billings continuó con su campaña de desprestigio encubierta. Organizaba pequeñas reuniones para difundir la idea de que Ebony estaba en problemas, pero la asistencia a sus eventos disminuyó. La gente le pedía pruebas de sus afirmaciones, que no podía proporcionar. Finalmente, un asistente descontento grabó en secreto a Charles alardeando de cómo se beneficiaría si Silverwood asumía el control. La grabación se difundió por las redes sociales del vecindario, revelando las verdaderas intenciones de Charles. Los residentes se sintieron traicionados e indignados. Algunos exigieron su renuncia a los comités de la Asociación de Propietarios en los que participaba. En la siguiente reunión de la asociación, Charles intentó defenderse, pero la multitud no lo permitió. Ebony mantuvo la calma, dejando que los residentes tomaran la iniciativa. Votaron abrumadoramente para destituirlo de sus cargos. Sin su papel en la asociación, Charles perdió gran parte de su influencia. Al salir de la reunión enfadado, Ebony se acercó a él en silencio. Lamento que haya tenido que llegar a esto, dijo. Si quieres hablar, estoy dispuesto. Él ofreció una burla despectiva. Yo no necesito tu compasión. Recuerda lo que te digo, no me has visto por última vez. Pero la amenaza se sentía vacía. Con la demanda alargándose y las tácticas de Silverwood expuestas, Ebony tenía la sartén por el mango. Mientras tanto, la transformación de Kevin se había hecho evidente para la mayor parte de la comunidad. Era mucho menos agresivo en sus rondas, centrándose en preocupaciones de seguridad genuinas en lugar de infracciones menores. Los residentes que antes lo veían con recelo comenzaron a saludarlo con la mano, viéndolo más como un aliado del vecindario que como un dictador. Durante una patrulla vespertina, Kevin vio a un grupo de nuevos residentes luchando por abrir la puerta del gimnasio comunitario. En lugar de regañarlos por la confusión, se acercó, les enseñó a usar el llavero y se tomó un momento para explicarles el horario y las reglas del gimnasio. Sonrieron, agradeciéndole. El hombre que antes se enorgullecía de hacer cumplir la ley ahora encontraba satisfacción en ofrecer orientación. Ebony también lo notó. Durante un control aleatorio en la piscina, vio a Kevin ayudando amablemente a un residente mayor a encontrar una silla cómoda para protegerse del sol. Sintió una oleada de orgullo por él.
La gente podía cambiar, y de hecho lo hacía, cuando se les dio la oportunidad. Hablaron esa noche, y Ebony lo felicitó por lo lejos que había llegado. Te juzgué mal al principio, admitió. Asumí que solo tenías ansia de poder. Kevin negó con la cabeza. Y asumí que eras un intruso. Ambos aprendimos algo. Compartieron una risa silenciosa al recordar aquel día en la piscina, que parecía lejano. A pesar de los éxitos de Ebony, quedaba una nota final de justicia poética que pocos anticiparon. Silverwood Holdings, lamiéndose las heridas de la demanda fallida, centró su atención en otra propiedad en un condado vecino. Sin embargo, sus reiteradas tácticas allí llamaron la atención de las autoridades locales. Las investigaciones descubrieron prácticas comerciales poco éticas, incluyendo documentos falsificados para impulsar falsas demandas de ejecución hipotecaria. El escándalo llegó a los titulares y, pronto, Silverwood enfrentó múltiples demandas colectivas. Su imagen pública se desplomó, los inversores se retiraron y la otrora poderosa corporación se tambaleó al borde de la bancarrota. Fue una caída rápida que nadie, ni siquiera Ebony, había resuelto por completo. Como era de esperar. Cuando la noticia llegó a Preston Lakes, los residentes no pudieron evitar maravillarse ante la ironía. El gigante corporativo que amenazaba sus hogares se encontraba ahora en la ruina legal y financiera. Algunos lo llamaban karma. Otros simplemente lo llamaban justicia. A Ebony no le complacía el colapso de otra entidad. Creía en la competencia justa, pero no podía negar cierta sensación de alivio al ver que la principal fuente de su ansiedad había implosionado bajo sus propias fechorías. Mientras tanto, Charles Billings se vio envuelto en las consecuencias, tras haber aceptado pagos en negro de Silverwood para impulsar su agenda en la comunidad. Sus finanzas fueron auditadas, revelando discrepancias fiscales. Se enfrentó a fuertes multas y posibles cargos legales. El sueño de una ganancia rápida se desvaneció, reemplazado por crecientes facturas legales y una reputación manchada. Finalmente, puso sus propiedades a la venta y se mudó de Preston Lakes en desgracia. Si alguien en el vecindario dudaba del concepto de karma, recibió un duro recordatorio. Lo que comenzó como un tenso enfrentamiento en una piscina se convirtió en un viaje transformador, demostrando que el coraje y la empatía puede derribar tanto los prejuicios personales como la avaricia corporativa. Ebony Turner enfrentó sospechas y hostilidad, pero se negó a responder al odio con odio. En cambio, unió a una comunidad al borde de la división, transformando Preston Lakes en un faro de esperanza e inclusión. Kevin, antes cegado por suposiciones, encontró redención y propósito. Juntos, enfrentaron una poderosa amenaza externa y emergieron más fuertes que nunca. Si esta historia te resonó, si te hizo reflexionar, esperar o alegrarte, haznos un favor. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio alentador de lo que la unidad puede lograr. Y suscríbete a este canal para más historias inspiradoras. Cada clic ayuda a difundir el mensaje de que la compasión y la determinación pueden cambiar vidas y vecindarios enteros. Gracias por ver y hasta la próxima. Mantén la esperanza y la inspiración.